Oyentes, amigos, hermanos en Cristo, vamos a iniciar un nuevo pensamiento, una nueva reflexión en la palabra de Dios para considerar un libro pequeño del Antiguo Testamento que está incluido entre los profetas menores y que solo tiene 2 capítulos. Me refiero al libro del profeta Ageo. Vamos a leer en este libro de Ageo el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, una referencia al templo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Que nuestro Señor añada la más rica bendición que nosotros necesitamos a través de la consideración de su palabra. Vuelvo a leer el verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Tanto el profeta Ageo como el profeta Zacarías cooperaron juntos en el servicio del Señor. Poco después del regreso del residuo de los judíos del cautiverio en Babilonia. Es así como se les menciona juntos en la tarea de profetizar a estos judíos y ayudar en la edificación del templo. Dios bendijo sus trabajos, de tal manera que los que se ocupaban en edificar prosperaron a causa de su testimonio. Y para corroborar lo que estoy diciendo, nos basta leer Esdras, el capítulo 5. Esdras, el capítulo 5, versículos 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas,
a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y el capítulo 6, verso 14 de este mismo libro de Esdras dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Yo pienso que conviene repasar lo mencionado en el libro de Esdras, compenetrarnos de toda la actuación de estos dos profetas en su ministerio profético a los judíos que habían retornado del cautiverio para reconstruir el templo. Allí hallaremos el aspecto exterior del servicio de Ageo para animar al pueblo de Dios, mientras que en la profecía que lleva su nombre tenemos el aspecto interior de su servicio. Fielmente trató con el pueblo y sus guías en cuanto al estado espiritual de indiferencia. Esto es bueno que lo rescatemos. Los días de estos dos profetas había un estado espiritual de indiferencia que les había llevado a un estado moral bajísimo. De manera que exhortó el profeta a un examen y escudriñamiento sincero delante de Dios, antes de empezar a confortarles revelándoles los propósitos de Dios para con ellos. Y esto es importante que lo rescatemos y lo hagamos sobresalir. Debe haber un examen, un escudriñamiento sincero en cada cristiano, en cada creyente, delante de Dios, antes de que empecemos a disfrutar y conocer los propósitos de Dios para nuestras vidas. El escudriñamiento nos llevará a ver las falencias en nuestras vidas, los aciertos y los desaciertos. Porque la vida agitada que a veces llevamos aún en el servicio para el Señor puede darnos poco lugar o tiempo para hacer un examen personal. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué de lo que tenemos que hacer no estamos haciendo? ¿Y qué de lo que estamos haciendo no deberíamos hacer? Una vez producido el despertamiento anhelado, se reiniciaron los trabajos con entusiasmo, apoyados por las promesas consoladoras acerca de las bendiciones que Dios les iba a dar. En síntesis, de lo que rescatamos de las profecías de este profeta y de Zacarías, el aspecto exterior, y esto nos lleva a nosotros los cristianos a hacer un juicio en este examen personal, el aspecto exterior de nuestra conducta hacia la obra del Señor, el aspecto exterior, digo, de nuestra conducta, es decir, cómo actuamos a la vista de los demás en la obra del Señor, y nuestro propio estado espiritual interior, no están divorciados, van juntos y estrechamente relacionados. Uno se puede dar cuenta cuando mira a cristianos
con un celo, con una solicitud, con un esmero, con un gozo de hacer las cosas para el Señor. Eso revela el estado interior espiritual de ese cristiano. Porque el primero es el resultado del segundo, es decir, de nuestro estado espiritual interior. El libro tiene 2 capítulos y solamente 38 versículos. Y yo he tratado de fraccionar estos 2 capítulos en 8 partes para hacerlo más fácil nuestro estudio y nuestra meditación. Y yo quiero decir a mis amados hermanos que reciben estos audios y que tienen interés realmente por conocer y profundizar el conocimiento de las cosas de Dios, y en este caso de esta profecía de Ageo, porque yo les voy a dar simplemente, al bosquejar o dividir en partes estos 2 capítulos, les voy a dar una pauta que ustedes, analizándolo, estudiándolo a los pies del Señor, van a sacar las conclusiones que el Espíritu Santo, Maestro, Instructor nuestro, les va a dar, les va a regalar. En primer lugar, tenemos una invitación al examen personal. En los versículos 5 al 7 dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Y da algunos argumentos: sembráis mucho, recogéis poco, etcétera, etcétera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el verso 7, meditad sobre vuestros caminos. Hermano mío, nos hace falta siempre, todo el tiempo, hacer un examen personal para ver nuestros aciertos y nuestros desaciertos en nuestra conducta cristiana, nuestros aciertos y desaciertos en nuestro accionar en la obra que hacemos para el Señor, en la iglesia o en el campo en general de la obra del Señor. Este examen personal va a revelarnos nuestro verdadero estado espiritual, porque a veces parecemos engranajes dentro de un complejo sistema, que un engranaje mueve al otro y ese mueve al otro. No tenemos que movernos en función a fuerzas de otro. Nuestro accionar, nuestro movimiento tiene que ser personal, dentro de una relación íntima de cada uno con el Señor. Por eso, en estos versos 5 al 7 tenemos esa invitación a un examen personal. En segundo lugar, tenemos una consideración de los resultados obtenidos, y eso lo vemos en los versos 6 al 9. Buscáis y halláis poco, encerráis en casa. Es decir, se hace lo mejor y hay poca cosecha, poco fruto, poco resultado. Cada vez que nosotros predicamos y no hay frutos, trabajamos mucho y no hay resultados, no debemos pensar, bueno, Dios tiene su tiempo y Dios sabrá en qué tiempo. Debemos hacer primero un examen sobre nuestra propia condición espiritual. Segundo, un examen de consideración por qué no hay fruto. ¿Por qué no hay resultados? El agricultor que siembra y no nace la semilla que siembra, no va a seguir sembrando hasta que no hace una revisión si la semilla que está sembrando es buena o es mala, si el terreno está en condiciones de ser sembrado o no. Debe haber una consideración. ¿Por qué los resultados que estamos obteniendo no corresponden a la cuantía del trabajo que estamos realizando? En tercer lugar, las bendiciones afectadas. Claro, en los versos 10 al 11
vemos acá que se detuvo la lluvia, se detuvieron los frutos sobre la tierra, vino la sequía, es decir, la sequía trajo consecuencias sobre toda clase de productos necesarios para la subsistencia. Ahí vemos las bendiciones afectadas. ¿Cuántas veces he conversado con amados hermanos que me dicen, hermano, parece que mi cielo está cerrado? Primero, no siento paz, no siento gozo. Hermano, ¿no está en alguna falta, algún pecado? No, hermano, no. Pero hay algo que no encaja. No ve resultados, no ve bendiciones, no disfruta ni siquiera de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay que hacer un examen. ¿Por qué las bendiciones, tanto espirituales como materiales, están siendo afectadas? En cuarto lugar, tenemos el despertamiento y su necesidad. Hay necesidad de un despertamiento. En los versos 12 al 14 dice que Zorobabel oyó el Josadac, el sumo sacerdote, oyó el resto del pueblo la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Hubo un despertamiento. Necesitamos ser sacudidos. ¿Cuántas veces el Señor usa a amados hermanos que nos visitan de algún lugar con un ministerio, que el Espíritu Santo, conociendo nuestra necesidad, lo trae a su siervo, usa el pasaje, la porción necesaria y sacude nuestras vidas para despertarnos? Es una necesidad. En el verso 14 tenemos el celo por la casa de Dios. Qué lindo. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Empezó el celo por la casa de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor, en su primera purificación del templo, cuando sacó a los mercaderes de los aposentos sagrados del templo? Él dijo, el celo de tu casa me consume. Hermano mío, hermana, ¿te consume el celo por la casa de Dios? Dice la Escritura, la santidad conviene a tu casa. Desde la manera de vestir de los varones, de las mujeres, desde la manera de la compostura en la casa de Dios, en la congregación, en la iglesia, debemos mostrar celo por la casa del Señor, por la iglesia. En sexto lugar tenemos la gloria de la casa, y eso ya es en el capítulo 2. Habla de dos glorias: la gloria pasada, la gloria primera, cuando el templo fue construido por Salomón, y lo que ahora se está empezando a reconstruir en el verso 9, la gloria postrera. ¿No es lo mismo? Sí. La gloria de la casa de Dios. Cuánto a veces los que somos viejos y hemos conocido las asambleas congregadas en el nombre del Señor hace 70 años atrás, qué distinto a lo que hoy vemos, cómo el pueblo de Dios ha perdido celo por la casa de Dios, cómo hemos empezado a convertir a la iglesia en un club de entretenimiento. Y su gloria no es la misma, pero hermano, estamos a tiempo, siempre a tiempo, para reaccionar, despertar, ser sacudidos con la palabra y volver a buscar que la iglesia, la asamblea, mantenga su separación total
y clara con el mundo. Luego en los versos 11 y 14 tenemos la dignidad del sacerdote. No voy a entrar en mayores explicaciones, pero qué bueno es que nos demos cuenta, ¿no? Cuando se le pregunta al sacerdote si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de la ropa toca pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ese toque va a santificar, y el sacerdote dice, no, no lo santifica. Pero si un inmundo a causa del cuerpo muerto toca alguna cosa de esta, será inmunda, y el sacerdote será inmunda. Caramba, aquí vemos la dignidad del sacerdote en hablar correctamente lo que es correcto, sin agradar a nadie. Y en octavo lugar tenemos la consagración del corazón en el capítulo 2, en los versos 15, donde dice, en el capítulo 2, verso 15, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Y en el verso 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. La consagración del corazón. Dios quiere corazones consagrados. Cuando consagramos nuestro corazón, la vida está puesta a los pies del Señor en obediencia, en santidad, para hacer lo que a Él le agrada. Por ahora dejamos acá porque tenemos para rato la consideración de la hermosa enseñanza que nos va a regalar el profeta Ageo, es decir, el Espíritu Santo, a través de la profecía del profeta Ageo. Que Dios nos bendiga.